Proyecto de evangelización, plan de salvación. ¿Qué es un proyecto de evangelización? Es una herramienta de planificación que nos permite detallar las propuestas de un equipo evangelístico. Propuestas que emergen del compromiso cristiano de atención, cuidado y defensa de niños y adolescentes. Se fundamenta en el propósito de Dios para los niños y adolescentes y responde a actividades específicas que se priorizan. Se establecen actividades de atención y como hilo conductor de esas actividades se ubica el plan de salvación. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que en el proyecto que ustedes ya han empezado a realizar, a elaborar, se establece el plan de salvación que tiene básicamente las siguientes verdades. Dios ama al ser humano, Juan 3:16. El hombre es pecador, Romanos 3:23. El pecado tiene castigo, Romanos 6:23. Cristo sufrió por nuestros pecados, Romanos 5:8. La salvación es gratuita, Efesios 2:8 y 9. Es necesario recibir a Cristo, Juan 1:12. Y también es necesario reconocerlo como Señor de nuestra vida, según Romanos 10:9. Existe una serie de recursos basados en el uso de colores, ¿no? Ya sea a través de libros sin palabras, de un llavero, de una cruz, y lo vemos en información que está expuesta por las redes y que podemos hacer uso de ellas. Generalmente el plan de salvación se presenta todo el contenido en una sola sesión, en una sola reunión. Y se invita a los niños a recibir a Cristo y muchos de ellos lo hacen. Y cada vez que hay esa invitación, ellos vuelven a hacerlo. Creo que es un recurso muy importante y muy valioso. Sin embargo, en nuestra propuesta, el plan de salvación no es algo que se realice en una sesión, en una clase, sino que es un proceso que consta de varios momentos. Consideramos que un primer momento puede ser la historia del pueblo de Israel, el pacto que Dios hace con su pueblo, el pecado que ellos cometían y lo que tenían que hacer para expiarlos, lo que hacía el sacerdote como intermediario. Es necesario mirar el comportamiento del pueblo de Israel y cómo ellos iban desarrollándose en esa situación de pecado, de reconciliación, de encuentro con Dios. Un segundo momento es hablar del amor de Dios, cómo Dios tuvo paciencia con el pueblo, también el pueblo fue castigado, pero que envía a Jesús para perdonar sus pecados, para dar salvación y dar vida eterna, es decir, el nuevo pacto. Un tercer momento sería ya hablar sobre el pecado, ya no del pueblo de Israel, sino del pecado hoy, en las distintas expresiones que se muestra el pecado, en la sociedad, en la familia, en su grupo de amigos, y cómo el pecado afecta la vida de la persona, la salud física, la salud emocional, la salud espiritual de la persona, de la familia, del entorno. Tanto que se normaliza el pecado, se ve como normal. Y eso tenemos que trabajar. Otro momento, el momento 4, el por qué y el para qué del sacrificio de Jesús para hoy. La necesidad de salvación, ¿por qué existe esa necesidad de salvación y el cambio de vida aquí en la tierra? ¿Qué significa el recibir a Jesús allí, pero para ese cambio de vida que se muestre aquí en la tierra? Y también hablar sobre la vida eterna. El siguiente momento, invitación a recibir a Cristo. Pero ojo, esta invitación es transversal, o sea, no esperar el último momento, como si fuera el último, sino que se puede presentar en varias reuniones. ¿Qué se requiere? Es necesario que el equipo evangelístico
Puede especificar los contenidos. ¿Qué actividades va a hacer para desarrollar cada uno de estos contenidos o de estos temas? Y el número de sesiones. ¿En cuánto tiempo lo haremos? Si es una vez a la semana o si es un programa de varios días a la semana. Ahora, algo que también hay que diseñar son las estrategias. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Vamos a utilizar estudio de casos? ¿Análisis de noticias o corrientes de opinión? Miren, los adolescentes están tan influenciados por información externa que han normalizado el pecado. Entonces tenemos que abordar esa problemática con ellos. Se trata también de escucharlos, de saber lo que piensa el mundo, lo que piensan ellos y lo que dice Dios, pero desde el propósito de Dios para los niños y adolescentes. Como maestro, como maestra, como educadores, no tengamos temor si tenemos que ir hacia las instituciones de la sociedad para ayudar a los niños y adolescentes, para generar recursos, pero también para hacer uso de las normas y las leyes que existen en su defensa. Eso también es evangelizar. ¿Cuál es la tarea de esta sesión? En el proyecto de evangelización que ya has elaborado, aun cuando es un ensayo, pero allí inserta en la parte de actividades el plan de salvación. Es decir, hemos propuesto diversas acciones que atienden las necesidades de ellos, pero como decíamos, el hilo conductor de esto es el plan de salvación, que lo vamos a desarrollar a través de varias sesiones de aprendizaje. En una hoja adjunta te voy a pedir que respondas ¿cuál es la situación de pecado que se relaciona con las necesidades priorizadas? Repito, ¿cuál es la situación de pecado que se relaciona con las necesidades priorizadas? ¿Y cómo explicarías, a través de qué, cómo le explicarías esa situación de pecado a los niños o adolescentes que atiendes? Intenta desarrollar estas preguntas, comprendiendo las necesidades. Si un niño está expuesto a una violencia psicológica en casa, ¿cómo está su autoestima? Si has priorizado esa necesidad de mejorar su autoestima, su autoconocimiento, su autoconcepto, ¿cuál es la situación de pecado ahí? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál es la valorización de la persona que está vivenciando la familia y qué nos dice Dios sobre ello? ¿Y cómo lo explicas? Hay que crear estudios de casos que partan de la realidad, del entorno, de lo que ellos vivencian, para que lo puedan asimilar fácilmente. Si trabajamos con adolescentes, por ejemplo, sobre el consumo de sustancias psicoactivas, ¿cómo afecta biológicamente en el cerebro, en el comportamiento, en el metabolismo del ser humano? Es importante también que nos informemos de esos temas. Van a ayudarles también a ellos. Bien, dejamos entonces estas preguntas, las subimos a la plataforma y respondes la pregunta del foro. Hay algunas lecturas interesantes también que te invitamos a leerlas. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.